Yo, Luis Fernando, ¿me oye? Buenos días para todos. Vamos a dar inicio a nuestra reunión académica de los viernes. El doctor Luis Fernando Sanabria nos va a hablar de un tema súper importante en el cual nos vemos, digamos, enfrentados con alguna frecuencia y queremos tomar unas decisiones acertadas en bien y en pro pues, de la paciente. Le damos las gracias también al asesor del doctor, el doctor Juan Carlos Ramírez, laparoscopista conocido en todo el país por todos sus trabajos, por todo su, digamos, apoyo desde la docencia. Y le damos las gracias al doctor pues por acompañar al doctor Ruiz, sacar el ratico para estar con nosotros y compartir el conocimiento. Mil gracias, doctor, bienvenido también. Doctora, muchísimas gracias y bueno, mucha suerte a Luis Fernando con esta presentación, como usted lo dice, de acuerdo, un tema. ¿Ahí me oyen? Sí, doctor, ¿Ahí me oyen? Sí, doctor. Bueno, no, doctora, que muchísimas gracias a ustedes por esta invitación y también a Luis Fernando por esta revisión de este tema que muy seguramente va a ser muy interesante para todos, de una patología que nos llega de una manera, pues no todos los días, pero sí con alguna frecuencia a los servicios de urgencias y que desafortunadamente a veces no se le da un muy buen enfoque. Muchísimas gracias por esta invitación y estaremos pendientes para los comentarios. Mil gracias. Bueno, nuevamente agradeciendo al doctor Juan Carlos Ramírez por la asesoría, agradecer al público y a todos los que están presentes. Vamos a dar inicio a esta charla llamada Enfoque Práctico de la Torsión Ovárica. El día de hoy quisimos hablar de este tema porque es un tema que quizás no se toca frecuentemente, es un tema al cual nos vemos enfrentados con cierta frecuencia y al que debemos darle la importancia de saber que la conservación del tejido ovárico y de la función ovárica pues es algo muy relevante para la fisiología de todas las mujeres. En cuanto a la torsión ovárica, decir inicialmente que corresponde a una patología mediante la cual o que se presenta generalmente cuando hay una rotación a nivel del soporte ligamentario que se presenta en el ovario, resulta en una obstrucción parcial o total del flujo y esta obstrucción pues va a depender principalmente de la cantidad de giros, de la fisiología de la paciente, puede afectar a las mujeres de forma global, es decir, es una patología que se presenta en todas las edades, todos los grupos etarios de las mujeres, ya más adelante lo vamos a ver. Es una patología que además se convierte en un reto diagnóstico y que puede llegar a ser muy difícil enfocarla de un servicio de urgencia, sobre todo para el médico general. Esta charla, digamos que tiene mucha relevancia para ustedes cuando se enfrentan a un dolor abdominal en la paciente femenina. Y es una, digamos que de las pautas más importantes que vamos a ver sobre esta charla es la conservación de la función ovárica, que quizás sea el objetivo final de la charla. Para recordarles que se puede presentar en todos los grupos etarios, traemos inicialmente un caso clínico, es de una paciente secundigestante de 35 años, tiene 29 semanas, ingresa al servicio de urgencias con algún leve sangrado y durante la evaluación ecográfica inicial encuentran dos masas, unas masas abdominales que están septadas, que son muy sugestivas de una masa a nivel ovárica. Lamentablemente, en esta paciente, la paciente llega a término, el nacimiento se da por cesárea, por un antecedente de una miomectomía previa, y no se realiza una adecuado enfoque, y la paciente lleva a cirugía el día 27 de vida, pero lamentablemente lo que se encuentra es una pérdida de la función ovárica bilateral, dado por una amputación de las dos lesiones. En cuanto a la fisiopatología, nosotros debemos conocer algo del soporte ligamentario del ovario, decir que el ligamento suspensorio del ovario o el ligamento infundíbulo pélvico pues es el más distal al útero y el más proximal pues va a estar dado por el ligamento útero-ovárico. Probablemente la presencia de masas, lo vamos a repetir durante toda la charla, va a ser uno de los principales objetivos en la evaluación de nuestras pacientes para determinar el riesgo de una torsión ovárica. El número de giros, como ya lo hemos mencionado, nos va a predisponer para una mayor lesión o una lesión un poco más rápida. Y lo último que se va a ver afectado en esta patología, pues es la perfusión, que como ya vimos en la diapositiva anterior, puede llegar a afectar incluso a tal punto de hacer una necrosis que ampute el órgano.
Hablando más de la fisiopatología, entonces lo que vamos a tener inicialmente es una rotación sobre los ligamentos, sobre el soporte ligamentario, el infundíbulo pélvico y el útero ovárico principalmente. Esto lo que va a generar es una oclusión a nivel del flujo vascular y nosotros debemos tener en cuenta que el flujo vascular que se afecta de forma inicial va a ser el que es venoso y el drenaje linfático. ¿Por qué? Pues por la presión que ellos manejan en su estructura, por la misma estructura vascular. ¿A qué va a llevar esto? Esto lo que va a llevar es que el flujo arterial esté conservado inicialmente, va a generar un edema marcado a nivel del órgano que ya nos va a dar cierta sintomatología y ciertos signos, y este edema va a empeorar toda la situación, haciendo que al final de cuentas se termine ocluyendo el flujo arterial. Entonces ya al ocluir los tres flujos lo que vamos a tener es una necrosis y posiblemente isquemia, hemorragia o incluso necrosis. Dentro de la fisiopatología, además, vamos a tener que la orientación clínica de la paciente va a estar dada para que ella se vaya hacia varios desenlaces. El principal desenlace al que le tememos es la necrosis, probablemente porque va a haber una pérdida del tejido ovárico. La amputación también se puede generar, por lo que les había mencionado previamente. Entonces, la paciente en la cual la torsión llega a tener un edema marcado y no se logra resolver, pues vamos a tener que este mismo tejido se va a poder amputar él solito por la misma necrosis. La hemorragia abdominal se suele presentar en algunas pacientes en las cuales el tejido está tan afectado que puede llegar a lesionarse o incluso durante la amputación puede sangrar y puede llegar a presentar algo de peritonismo, y es importante tener en cuenta que un número de pacientes, digamos, para nada despreciable va a llegar a presentar algo de cronicidad. ¿En qué consiste la cronicidad? Que el mismo edema va a hacer que la torsión del ovario resuelva. Durante esta resolución se va a conservar la función ovárica, pero esto va a tender a presentarse en múltiples oportunidades. Entonces son pacientes en las cuales nosotros vamos a tener este cuadro clínico de dolor abdominal de una forma similar durante varios momentos en su vida. Una cosa importante a tener en cuenta es la variante o el factor epidemiológico, y es importante decir pues que no tenemos clara la epidemiología de la torsión de ovario, pero en algunas poblaciones hemos encontrado que hasta un 2.7% de las pacientes pueden llegar a presentarse con esta patología. Eso es lo que se ha estimado en las series de casos más grandes. Una cosa importante a tener en cuenta es que en términos generales las series de casos o los estudios poblacionales más grandes han evidenciado que llega a ser hasta la quinta causa de requerimiento de manejo quirúrgico de emergencia en la población femenina. Esta sería la quinta causa, pues precedida por el apendicitis, otras patologías como sería el embarazo ectópico, como la ruptura de quistes foliculares, entre otras, como la enfermedad pélvica inflamatoria. Súper importante tener en cuenta que es más frecuente en la edad reproductiva, generalmente se presenta entre los 30 y los 40 años, y hay cierta asociación para nada despreciable con las mujeres embarazadas, en donde aparentemente hay una mayor predisposición para que ellas presenten una torsión de ovario. Sin embargo, como ya lo vimos anteriormente, pues puede presentarse en todos los grupos etarios, y esto debemos tenerlo en cuenta siempre que hagamos el enfoque. Esta gráfica aquí no se ve muy bien, vamos a hacer un acercamiento en el cual esta es una de las series quizás más grandes en donde se ha seguido la sintomatología y los desenlaces. La traía simplemente para señalar unas cositas muy puntuales. Primero, que como sintomatología la náusea y el vómito van a estar presentes casi en todas las pacientes. Segundo, que no hay una lateralidad que esté fija o que predomine en el grupo de pacientes en este estudio clásico, y eso es importante porque algunos autores señalan que es más probable que haya una rotación a nivel del ovario derecho. Esto daba que el infundíbulo pélvico derecho es un poquito más largo y a que aparentemente el colon sigmoides podría llegar a ser una fijación que evite la rotación del ovario contralateral, ¿cierto? Y por último, señalar que si bien es cierto que es un diagnóstico que no es para nada infrecuente, casi nunca se tiene en cuenta. Miren que solamente en uno de los casos tienen en cuenta el diagnóstico de torsión ovárica, y en todos los demás casos de estas pacientes que son llevadas a cirugía, ingresan al quirófano con otro diagnóstico tipo apendicitis o incluso diagnósticos que no están relacionados. Los factores de riesgo para presentar la torsión del ovario van a depender algunos de la paciente estrictamente, otros pueden llegar a ser iatrogénicos, lo cual sería discutido, pero principalmente tener en cuenta que la presencia de una masa ovárica y que esta masa sea mayor de 5 centímetros es el principal factor de riesgo. El antecedente de que la paciente haya presentado una torsión previa probablemente esté relacionado con algunas alteraciones a nivel del tejido fibroconectivo que podría llegar a explicarlo. No está muy bien claro o no está muy bien dilucidado por qué esta asociación,
pero es claro que el hecho de tener una torsión previa va a predisponer a tener una afectación del mismo ovario o del ovario contralateral. La tubectomía, entonces la realización de tubectomía es una de las posibles hipótesis de factores de riesgo, es bastante discutida, podría explicarse por la alteración a nivel de la estructura que podría disminuir los mecanismos de fijación y que podría llegar a dar, digamos, un poquito más de riesgo para la rotación. Y como ya les había mencionado previamente, sin encontrar una causa fija más que el incremento en el tamaño del útero, las mujeres embarazadas llegan a tener en algunas series de casos una incidencia un poquito mayor. En cuanto a la presentación clínica, es importante tener en cuenta algo, y como ya lo vimos previamente, las pacientes que son llevadas a cirugía, a emergencia quirúrgica, en las cuales se ha encontrado el diagnóstico de torsión ovárica, son pacientes en las cuales se ha sospechado en muy pocas oportunidades. Es importante tener en cuenta que este grupo de pacientes tiene una clínica que es, primero que todo, variable, que es una clínica que no es muy sugestiva de la patología. Es un dolor pélvico que generalmente inicia de forma aguda, pero también puede tener un inicio sordo. Este dolor puede estar irradiado hacia miembro inferior por la afectación de algunas estructuras como estructuras nerviosas de la pelvis profunda. Las náuseas del vómito se ha determinado quizás como el síntoma fundamental que se presenta en este grupo de pacientes. El antecedente de masa ovárica, y como ya les había mencionado, el tamaño de la masa tiene una gran relevancia. Y en algunas pacientes nosotros deberíamos indagar por la presencia o la ausencia de actividad física, sobre todo de alta vigorosidad, en la cual nosotros podríamos orientarnos hacia otra patología. Puede presentar fiebre en un estadio avanzado, en un estadio incluso en el que ya hay necrosis, podría llegar a presentar eventos sépticos, pero esta realmente es uno de los síntomas un poquito menos frecuentes y suele presentarse alrededor de un 2% de las pacientes. Las características del dolor, como les había mencionado, es un dolor que generalmente es de forma aguda, pero puede ser un dolor sordo, depende estrictamente de la presentación clínica de la paciente, de qué es lo que está pasando allá adentro, de si se ha dado la rotación por un giro, 2 giros, en qué fase vamos, si vamos solamente en fase de edema del ovario o si tenemos una alteración un poquito más avanzada. Y eso es importante pues que lo tengamos en cuenta porque a veces nos guiamos por el tipo de dolor para dar enfoque a nuestras pacientes y en este caso, por ejemplo, digamos que ningún tipo de dolor descartaría la presencia de una torsión ovárica. Una cosa muy importante, entonces, en este punto de la charla es definir o concluir cómo sería la presentación clínica. Entonces, para que lo llevemos en la cabeza o para que tengamos muy en cuenta, siempre sospecharlo en el grupo de pacientes en las cuales hay dolor pélvico con un antecedente de masa anexial y esta paciente además presenta náuseas o incluso esa paciente que llega a presentar fiebre. Cuando nosotros tenemos a un paciente que llega con dolor pélvico más anexial y tiene otra sintomatología como náusea o vómito, pues nosotros vamos a continuar con un enfoque y el enfoque diagnóstico, el pilar fundamental, pues vamos a ver qué son las imágenes, pero antes de las imágenes vamos a realizar un correcto examen físico en el cual nosotros vamos a ver que la clínica puede ser inespecífica, puede haber dolor que se irradia hacia el muslo, sobre todo hacia la parte medial y esto dado por la presión sobre el obturador, nosotros podemos llegar a tener algo de peritonismo y este peritonismo va a estar dado principalmente en una fase avanzada en la cual nosotros lleguemos a tener algo de sangrado. La taquipnea puede estar presente en estas pacientes, sobre todo en aquellas pacientes en las cuales la paciente tiene un compromiso a nivel sistémico o incluso en pacientes del grupo de las embarazadas en las cuales el tamaño del útero puede llegar a disminuir un poquito la parte ventilatoria y en las pacientes en las cuales el compromiso es sistémico y es severo, nosotros lo que vamos a ver reflejado es una acidosis metabólica y deberíamos realizar estudios pues complementarios con respecto a esto. El enfoque inicial de los estudios paraclínicos en una mujer con dolor pélvico probablemente va a estar dado por el hemograma, la solicitud de un test de embarazo, un uroanálisis, un CA-125, sospechando en que la masa o la presencia de masa ovárica pueda llegar a requerir manejo por oncología y muestras para otras enfermedades, entre las cuales no podemos descartar la enfermedad pélvica inflamatoria. Luis Como Fernando, les mencionaba previamente, el enfoque fundamental va a ser el enfoque imagenológico y dentro del enfoque imagenológico nosotros deberíamos solicitar una ecografía siempre que sospechemos de una patología ginecológica. Sin embargo, cuando este enfoque lo da el grupo de cirugía general o lo dan los médicos generales, pueden llegar a solicitar resonancia, pueden llegar a solicitar tomografía, que en últimas no van a ser imágenes
en las cuales nosotros, digamos que perdamos el diagnóstico. Estas imágenes también son muy buenas y tienen muy buena sensibilidad para el diagnóstico. Siendo el ultrasonido entonces el eje principal o la base fundamental para el diagnóstico de esta patología, nosotros deberíamos entrenarnos de una forma adecuada. Pero debemos tener en cuenta que la torsión ovárica se ha constituido como un reto diagnóstico y precisamente esto lo tienen en cuenta múltiples sociedades, como por ejemplo la Sociedad del Departamento de Radiología de la Universidad de California, la Sociedad Einstein del Healthcare Network de Filadelfia, Pensilvania, y la Sociedad de Radiólogos de la Universidad de Zuckerberg de San Francisco, quienes en 2021 forman un grupo conjunto para buscar esclarecer o buscar modificar algunas pautas para mejorar el diagnóstico imagenológico, sobre todo en ecografía, de este grupo de pacientes. Todo esto teniendo en cuenta, teniendo la conciencia de la dificultad diagnóstica. ¿Qué encuentran ellos o qué dice el paper? El paper nos da 7 consejos típicos para sospechar la torsión ovárica en nuestras pacientes. ¿Cuáles son los 7 consejos? Siempre tener en cuenta a las pacientes que lleguen con dolor y tengan náusea y vómito. La paciente en la cual haya signos ecográficos de que hay edema a nivel del ovario o del tejido periovárico. El signo del torbellino, que lo vamos a ver más adelante, pero básicamente es un signo que se genera a nivel de la ecografía cuando hay torsión y nosotros podemos ver a nivel de las estructuras ligamentarias algún tipo de rotación sobre su propio eje. La ubicación inusual. Entonces nosotros sabemos que durante la exploración ecográfica debemos encontrar los anexos, sobre todo el ovario, en la cara lateral del útero o incluso se puede encontrar en fondo saco posterior o en la cara posterior del útero. Una presentación inusual o una localización inusual debe hacernos sospechar que estamos frente a una posible alteración de por esta patología. Siempre es importante que cuando nosotros hacemos el enfoque, nosotros dentro de la evaluación ecográfica hagamos una evaluación Doppler. Pero esta evaluación Doppler, si bien es cierto que nos va a orientar hacia la conducta o hacia el diagnóstico, si el Doppler se ve alterado o no, digamos que no nos va a cambiar el pronóstico de la enfermedad, es decir, no nos va a decir si el ovario está perdido o se puede salvar, y aun cuando haya flujo o no haya flujo, siempre debemos tener en cuenta pues, la conservación del ovario. Y siempre debemos tener en cuenta que lo séptimo que ellos dicen es que no solamente el ovario se tuerce, se puede torcer el ovario con la trompa, lo cual sería una torsión anexial, y puede haber torsión de estructuras que estén paraanexiales, es decir, los quistes paraováricos, paratubáricos también pueden llegar a tener este tipo de alteraciones. ¿Qué es importante reconocer cuando nosotros vemos en la ecografía un ovario? Entonces, los signos de edema. ¿Cuáles son los signos de edema de este ovario? La asimetría, sobre todo en aquellos ovarios donde no tenemos masa, deberíamos mirar que no haya una asimetría que sea mayor de 5 centímetros. El mayor engrosamiento a nivel del parénquima y que alrededor de ese parénquima se vean los folículos. Sobre todo si ese engrosamiento parenquimatoso se da alrededor de la lesión que nosotros estamos sospechando pueda llegar a ser nuestra patología. La periferalización de los folículos nos va a dar un signo clásico o característico que es el signo de collar de perlas, que ya lo vamos a ver más adelante. El líquido libre alrededor de la lesión, que nos va a hablar de un posible mal pronóstico, pero también va a estar relacionado con aquellas pacientes en las cuales se presenta algo de peritonismo y los cambios del parénquima como signos de hemorragia o de otras alteraciones. Entonces, lo que vemos en últimas, en una ecografía, es esto. Entonces, vamos a tener que el ovario puede estar aumentado de tamaño. Generalmente es un ovario de características que en su parénquima va a tener una característica heterogénea. Los folículos van a estar, digamos que dispuestos en la parte periférica, formando como un collar de perlas. El flujo Doppler puede verse afectado o puede no verse afectado y esto va a ser importante pues para examinarlo y podemos tener en algún punto el signo del torbellino que podría ser algo como esto que estamos viendo acá, en donde en el soporte ligamentario nosotros vamos a ver que se encuentra una estructura en forma casi que de cono, donde se demuestra un giro sobre su propio eje de estas estructuras. Esta diapositiva además nos permite ver que la tomografía y la resonancia son otras estrategias diagnósticas y como les decía previamente, si se hace una tomografía, una resonancia, una ecografía, pues digamos que el diagnóstico también se puede hacer, siendo la ecografía la que presenta mejor rendimiento por una evaluación que se hace en vivo y en directo y digamos que es una evaluación dinámica. Sin embargo, pues nosotros vemos que tenemos tanto en la tomografía como en la resonancia, imágenes de masas de gran tamaño, masas que están en localización que no es típica, el útero está en esta porción, que es la porción posterior, que sería esto, y acá vemos el signo de torbellino. Entonces, realmente tenemos un diagnóstico que es muy claro por imágenes, cuando se puede dar por imágenes, porque en algunas oportunidades no es tan fácil. Y en la imagen de resonancia, pues vamos a tener una imagen que es un poquito más clara, un poquito más fácil de interpretar, pero básicamente pues es una imagen muy similar, ¿cierto?
Los diagnósticos diferenciales, siempre tener en cuenta lo que les había dicho previamente, es la quinta causa de ingreso a cirugía, pues deberíamos descartar las otras 4 causas, entre otras, pero las 4 causas anteriores a ellas son el embarazo ectópico, la presencia de un cuerpo lúteo hemorrágico o roto, la enfermedad pélvica inflamatoria y en algunos casos pacientes con apendicitis. ¿Qué nos haría sospechar algunas de estas? La presencia de una prueba de embarazo positiva nos puede hacer pensar en un embarazo ectópico, la presencia de hemoperitoneo o actividad vigorosa nos puede hacer pensar en alguna alteración fisiológica dada por la ruptura de un quiste, un cuerpo lúteo o un quiste hemorrágico. El antecedente de que la paciente no presente un dolor severo marcado, que el dolor sea más sordo, no nos orientaría tanto inicialmente hacia la torsión, pero nos haría sospechar una enfermedad pélvica, en donde nosotros podríamos solicitar estudios de extensión hacia la enfermedad pélvica. Y en la apendicitis, pues un dolor agudo que es migratorio, que también se puede acompañar con una clínica muy similar a la que estamos refiriendo en nuestras pacientes. Los diagnósticos diferenciales en últimas van a ser de 2 tipos, son diagnósticos diferenciales de origen ginecológico y no ginecológico, y pues vamos a ver que todo lo que afecta el tracto urinario, gastrointestinal y el mismo tracto genital, pues va a poder producir un dolor muy similar a este tipo de dolor de la torsión. Quizás una de las cosas importantes es cómo orientar entonces el diagnóstico, y en este punto la Sociedad de Radiólogos de Inglaterra, de Reino Unido, ellos tienen en cuenta que el enfoque no siempre lo vamos a hacer los ginecólogos, pero ellos sí refieren, mire, siempre que el enfoque del dolor abdominal lo hace un ginecólogo, probablemente el ginecólogo va a pedir como primer paso una evaluación ultrasonográfica. Una vez que nosotros tengamos en esa evaluación ultrasonográfica una confirmación de la patología, pues nosotros vamos a actuar con respecto a esa confirmación. Y cuando nosotros no la tenemos clara, probablemente nuestro siguiente paso diagnóstico va a ser la solicitud de una resonancia, mediante la cual nosotros vamos a esclarecer el diagnóstico o ver si requiere otras, digamos, otras alternativas o interconsulta por otras especialidades. Cuando el enfoque diagnóstico del dolor abdominal probablemente no lo hace el grupo de ginecología, lo hace un grupo de cirugía, ellos generalmente tienden a pedir una tomografía. Pero en la tomografía también podemos esclarecer el diagnóstico, o cuando no tenemos un diagnóstico certero, pues llegar a requerir otros diagnósticos. Entonces, quizás este cuadrito o este algoritmo sea una de las formas prácticas de abordar esas pacientes en las cuales se encuentra el dolor abdominal sugestivo de una torsión ovárica. Eso es un enfoque diagnóstico. Pero ¿qué es el gold estándar para decir esta paciente tiene una torsión ovárica? El gold estándar siempre va a ser la visualización directa de la torsión ovárica. Y es importante tener en cuenta que si nosotros queremos un diagnóstico y un tratamiento, pues vamos a requerir un manejo quirúrgico. El diagnóstico definitivo entonces es la visualización, y probablemente lo que digan las diferentes guías es que el enfoque del tratamiento de estas pacientes es una paciente que debe ser llevada a cirugía con un enfoque de una preservación de la función ovárica. Siempre todo va a girar alrededor de 2 cosas: la preservación de la función y la sospecha o el índice de sospecha de que esa función ovárica se puede conservar. Entonces, todos los ovarios torcidos, a pesar de la apariencia que nosotros encontremos, deberían ser potencialmente viables o deberían tratarse como potencialmente viables y darles la oportunidad de que ellos respondan ante el manejo que les estamos ofreciendo. Algunas cosas importantes a tener en cuenta durante la evaluación o durante el tratamiento es las pruebas de perfusión, en donde nosotros podríamos ver si el ovario es viable, la inyección de algún tipo de sustancia fluorescente, en donde el hecho de que el ovario se pinte de esta sustancia nos va a esclarecer el diagnóstico, nos va a decir si es viable. La pexia podría llegar a necesitarse en algunas pacientes en donde nosotros sospechemos que se puede llegar a cronificar esta alteración, y la anesectomía está reservada únicamente para grupos muy específicos de pacientes donde nosotros primero vemos que el tejido realmente, francamente, no es viable. Pero esto también es discutido. Y segundo, aquellas pacientes en las cuales nosotros tenemos situaciones especiales como la posmenopausia, sospecha de malignidad, entre otras. Nunca olvidarnos, chicos, dentro del manejo farmacológico, dentro del enfoque del tratamiento, que estas pacientes requieren una analgesia, y la analgesia, lo que recomiendan las guías es dar opiáceos débiles durante ciclos de 3 a 5 días combinados con antiinflamatorios no esteroideos. Este entonces sería un video de más o menos cómo se hace un enfoque primero diagnóstico. Entonces lo que estamos viendo acá pues es una torsión ovárica. Hacemos un enfoque de ingreso de cirugía mínimamente invasiva, y por medio de una pinza Roma nosotros vamos a intentar llevar a cabo la detorsión. Este probablemente es un ovario que lleva muy poco tiempo de evolución, y lo que nosotros tenemos es pues que él solo gira nuevamente sobre su propio eje, ¿cierto? No es lo común que haga este tipo de rotación.
perdón, no es lo común que la trompa lo acompañe, lo que es común es que el quiste ovárico sea el que, digamos, esté más afectado, y pues como vemos la cirugía, el procedimiento es un procedimiento relativamente sencillo que se puede llevar a cabo pues por gente que esté entrenada en laparoscopia en cualquier momento. ¿Cómo podríamos evaluar entonces el flujo vascular? Entonces, las dos técnicas que habíamos dicho, la primera consiste en una técnica que se ha denominado la técnica bivalva, en la cual nosotros hacemos una incisión sobre el ovario, buscando preservar o buscando ver si hay algún tipo de conservación de la circulación, y pues si tenemos algo de sangrado, si el ovario recupera un poco su forma y su estructura, pues nosotros tendríamos una prueba positiva. Y la segunda, sé que no corresponde pues a un ovario, corresponde más a una vesícula, pero a lo que voy con esta fotografía les quería mostrar que la inyección de algún tipo de fluorescente sobre el pedículo vascular y el tinte de esta sustancia fluorescente sobre la estructura, pues nos va a dar una prueba positiva en donde nosotros confirmamos definitivamente que sí existe este flujo. Esta es una de las fotografías, uno de los casos clínicos que traemos a colación. Es un ovario que inicialmente se aborda por la parotomía. Decirles que el abordaje por la parotomía, digamos que no es un abordaje que se rechace. Siempre que nosotros tenemos una emergencia quirúrgica, debemos tener en cuenta una cosa: estamos en un país de tercer mundo, estamos en un país donde no tenemos a disponibilidad la cirugía mínimamente invasiva todos los días, y el abordaje por la parotomía es un abordaje que está muy bien aceptado en esas pacientes en las que consideramos emergencia quirúrgica. Una vez que nosotros hacemos una luxación del tejido y encontramos un tejido que está prácticamente isquémico o si no necrótico, nosotros podemos hacer esta prueba, hacer una incisión longitudinal o múltiples punciones a nivel del tejido ovárico, y vemos que esto que se veía tan mal, tan isquémico, digamos tan lesionado, solamente con hacer esa prueba ya obtiene un poquito de drenaje, disminuye un poco la cantidad de edema y va recuperando la función. Lo que les quería resaltar con estas 4 fotografías es que todo esto ocurre dentro de un mismo procedimiento quirúrgico, y si vamos a la última fotografía, nosotros vemos que el ovario ya en el lecho quirúrgico se ve casi que una característica completamente normal. Hay uno de los temas importantes, y es realizar oforopexia sirve en este grupo de pacientes, es decir, fijar el ovario sirve para este grupo de pacientes. Es digamos que es una cosa, una conducta muy controvertida. No hay evidencia que lo avale, pero ante la ausencia de otras posibles conductas que nos puedan ayudar a evitar la torsión ovárica en algunos grupos de pacientes, estaría indicado. ¿Cuándo estaría indicado realizar una pexia? Cuando la paciente primero es crónica, entonces una paciente que nos llega con dolor que resuelve, podríamos intentarlo para disminuir esos eventos de torsión ovárica, y en aquellas pacientes en las cuales tenemos el antecedente y ese antecedente se asocia con la ausencia, ya sea quirúrgica o una amputación propia del mecanismo fisiopatológico, de forma contralateral. Es decir, si la paciente solo tiene un ovario y la paciente ya se está presentando con signos de torsión crónica u otras alteraciones, nosotros deberíamos ofrecerle una pepsia o una fijación de este ovario. ¿Cuáles serían las 2 técnicas quirúrgicas para realizar esta fijación? La podríamos fijar de 2 formas. Primero, disminuyendo la longitud del ligamento uterovárico. Entonces, por medio de una sutura, vamos a afrontar la parte más proximal al útero de la parte más distal del útero ovárico, y con esto vamos a obtener una fijación al útero de este ovario para evitar la rotación. Y la otra forma que podemos realizar es un procedimiento mediante el cual nosotros lo que hacemos es fijar el ligamento uterovárico al ligamento uterosacro. Entonces llevamos el ligamento uterovárico al ligamento uterosacro, y en este punto digamos que fijamos el ovario y evitamos esta torsión. Una de las cosas más importantes cuando nosotros entramos a estos procedimientos es que los procedimientos, por experiencia propia, nosotros sabemos que en Colombia no hay una oportunidad para que las pacientes que son una emergencia quirúrgica vayan a quirófano de forma inmediata. Entonces, la premisa es, ¿el ovario está perdido? No, chicos. Siempre que nosotros encontramos un ovario, incluso en las peores características, nosotros podemos ver que ese ovario se puede salvar. Y esto lo han detallado varios autores dentro de sus publicaciones. Un ovario que se vea realmente en muy malas condiciones, incluso en esas condiciones, puede llegar a ser un tejido viable a posteriori. Trayendo a colación esto, pues podemos hablar de un estudio que se realizó en el Hospital Reina Sofía, en España, acerca de las torsiones ováricas y de la evolución de la torsión ovárica, cómo evoluciona después de la torsión. Entonces, el doctor Lazo realizó un estudio prospectivo en el cual él recolecta 7 pacientes. El doctor Lazo es un cirujano pediatra,
7 pacientes en las cuales él realiza una detorsión con un objetivo que es la conservación del tejido ovárico, y él hace un seguimiento ecográfico durante 6 meses. Al 7º mes, estas pacientes son llevadas a un second look, entonces le hace un segundo procedimiento quirúrgico, y él lo que va a encontrar durante las evaluaciones es algo muy similar, y es pacientes en las cuales el tejido se veía en muy malas condiciones, pacientes en las cuales durante el mismo procedimiento quirúrgico, solo con realizar la detorsión, mejora la parte de la perfusión, el color y las características de las estructuras, y a los 7 meses, cuando hace una segunda miradita, lo que él encuentra es que va a obtener un tejido completamente sano en este grupo de pacientes. No todas las pacientes llegaron a conservar el tejido ovárico por diferentes patologías, la característica de la masa, el compromiso de la masa, pero lo importante es que en las pacientes en las cuales podamos hacerlo, la conservación es lo más importante. Nuevamente nos preguntamos entonces, ¿se puede salvar el ovario? Y traemos a colación este estudio retrospectivo en el cual se analizan 31 pacientes, y de estas 31 pacientes, ¿qué se tiene en cuenta? Las 31 pacientes fueron llevadas a cirugía y se les realiza una resección de la lesión ovárica o de la torsión ovárica, pensando en que las características eran francamente de necrosis. ¿Qué encontraron? Esta es una fotografía de una de las lesiones extirpadas. Para cualquiera de nosotros que entremos a cirugía y lo veamos, vamos a decir que está completamente necrótico. Pues lo que evidenciaron en el estudio histopatológico es que definitivamente ese tejido no tenía absolutamente nada de necrosis y que era un tejido completamente viable. Solamente tenía congestión edema. Para definir el tiempo que nosotros podríamos tener en cuenta a la hora de hacer el manejo quirúrgico, digamos que no hay un estándar, no hay estudios que lo soporten, pero este estudio, a pesar de ser muy pequeñito, sí nos refiere que los estudios de histopatología demostraron que en las pacientes que llevan todas las pacientes que llevan menos de 24 horas desde el inicio del dolor y que fueron llevadas a procedimiento quirúrgico, de estas pacientes ninguna paciente llega a tener alteraciones de necrosis a nivel del tejido ovárico, a pesar de que el tejido se vea de esta forma. E incluso, pues, después de que hayan pasado más de 24 horas, la parte de la conservación del tejido del ovario nos va a ver o nos va a mostrar que solamente 6 pacientes de estas presentan algún tipo de necrosis a nivel de este tejido, y que la mayoría de estas pacientes realmente siguen teniendo buena perfusión, o es un tejido pues que relativamente se puede salvar, lo cual realmente pues digamos que es una conducta que debería continuarse. ¿Qué nos dice el Colegio Americano? El Colegio Americano piensa definitivamente igual. El enfoque del manejo de la torsión de ovario siempre debe ser hacia la preservación de esta función ovárica, o incluso ellos durante algunos reportes de casos, ellos hablan de cómo cambia incluso a las 36 horas después del primer procedimiento la función o la apariencia de este tejido. Entonces acá en la primera fotografía tenemos el tejido que se incide, la torsión ovárica, francamente pues de muy mal aspecto, y a las 36 horas pues tenemos un anexo que está completamente normal. ¿Qué otras cosas debemos tener en cuenta? Entonces el Colegio Americano además nos dice, mire, se desconoce el tiempo de evolución que requiere un ovario o un tejido para tener necrosis. Entonces siempre trate de salvarlo, ¿cierto? La oforectomía o la nesectomía solamente debe reservarse realmente ese tejido que es tan gelatinoso que uno cuando intenta manipularlo, digamos que queda en la mano de uno, que está muy lesionado, que uno de verdad tenga la plena seguridad de que ese tejido no sirve y que haya que hacer una exéresis de esa pieza quirúrgica. Siempre hay que tener en cuenta una cosa, dentro del mismo procedimiento nosotros podemos realizar la cistectomía. Entonces tenemos en cuenta que nuestras pacientes o este grupo de pacientes son el grupo de pacientes de dolor pélvico con masa anexial. La cistectomía se podría ofrecer, retirar esa masa se podría hacer en el mismo tiempo quirúrgico, pero en algunos casos en los cuales nosotros veamos que el tejido es muy friable y que digamos que la exéresis o retirar la pieza quirúrgica, el quiste puede llegar a ser dañino, podríamos programar para una segunda mirada y diferir el manejo quirúrgico en ese momento, solamente realizar la detorsión. Y siempre eso debe tenerse en cuenta. Uno puede entrar en 2 oportunidades a operar a estas pacientes, sí, claro. Podríamos diferir y hacer una cistectomía en un segundo tiempo sin ningún problema, o incluso si queremos fijarlo en ese segundo tiempo, podríamos hacer una oforopexia. ¿Qué otra cosa es importante? Que estos quistes, cuando nosotros sospechemos que son fisiológicos, no necesariamente necesitan un manejo quirúrgico o un manejo diferido, que sea una segunda intervención. Nosotros podríamos dar manejo hormonal, anticonceptivos orales y acetato de medroxiprogesterona, que podría llegar a mejorar esta condición a posteriori.
¿Cuándo realizar la anesectomía en este grupo de pacientes? ¿Cuándo quitar el ovario? Entonces, solamente cuando el ovario está claramente dilucidado, que es un ovario o un anexo que no viable. La sospecha de malignidad. Siempre que nosotros tenemos la sospecha de malignidad, deberíamos realizar la exéresis de la pieza para el estudio histopatológico, y en aquellas pacientes en la posmenopausia, cuando nosotros tenemos pacientes con la torsión de ovario, podríamos primero retirar ese anexo y solamente lo vamos a retirar de forma bilateral para evitar un segundo caso, o una conducta más adecuada es retirarlo de forma bilateral en aquellas pacientes en que la sospecha sea una patología de tipo oncológico y esa patología oncológica pues que tenga algún grado de malignidad. Por último, digamos que el último hecho controvertido dentro de la charla, es decir, si nosotros quitamos la torsión del ovario, ese ovario dentro de su tejido va a tener trombos, va a tener, digamos, algunas características que se pueden liberar y nos puede generar un tromboembolismo o un evento tromboembólico. ¿Qué tan frecuente puede llegar a ser las complicaciones, la peritonitis o la sepsis de origen abdominal, si nosotros llegamos a realizar este manejo conservador en estas pacientes? Entonces, realmente es muy pobre la literatura que se encuentra en este, digamos que en este aspecto, pero este estudio que traigo a colación es un estudio de base poblacional que se realizó en Estados Unidos. Es un estudio que se realizó entre el 2001 y entre el 2011 y el 2015, y vemos que es un estudio con un gran número de pacientes, 89,000 pacientes a las cuales se llevó a manejo quirúrgico, y la gran proporción de estas pacientes sigue siendo llevada a un manejo no conservador. Ellos tabularon, digamos que este grupo o estos dos grupos de pacientes, en donde más de 28,000 fueron pacientes a las que se les conservó el tejido ovárico. ¿Y qué encuentran ellos en este estudio? Ellos encuentran inicialmente las cifras de sepsis van a ser probablemente un poco más altas en el grupo de pacientes en las cuales se maneja o se realiza un manejo conservador. Sin embargo, las estadísticas no son, o digamos que estas cifras no tienen un peso estadísticamente significativo. En el grupo de pacientes en las cuales se maneja la oforectomía va a haber un mayor riesgo de que se presenten eventos tromboembólicos, incluso en comparación con las pacientes, aunque es una pequeña diferencia de 0,2 a 0,3%, entonces digamos que no tendría una significancia estadística que nos haga cambiar la conducta. Y por último, tener en cuenta que en el grupo de pacientes en las cuales se realiza la resección quirúrgica o el abordaje no conservador, van a haber un mayor número de complicaciones en comparación con el número de pacientes a las cuales se les realiza el manejo conservador. Entonces concluimos la charla con algunas cositas. Primero, la torsión de ovario es una patología que puede presentarse en cualquier grupo etario. Es un reto diagnóstico, una clínica inespecífica, y pues debemos tener esto siempre en cuenta, ¿cierto? En segundo lugar, decir que los expertos en ecografía han adoptado incluso algunos documentos o algunas conductas para mejorar la capacidad de sospecha, y adoptar este paper, dicen los autores, que nos va a llevar hasta un 85% de sensibilidad en encontrar esta alteración y diagnosticarla. El diagnóstico definitivo y el tratamiento pues va a ser quirúrgico, y siempre, como lo hemos mencionado, buscando la preservación del tejido ovárico, que sería lo mejor para nuestras pacientes. Y solamente en algunas situaciones específicas nosotros debemos realizar otras cosas adicionales, como la cistectomía, la oforectomía, la anesectomía, o incluso la oforopexia en pacientes muy seleccionados. Entonces damos por terminada la charla. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud. Sí, Luis Fernando. Luis Fernando, tengo cerrado el micrófono, creo. Doctor Luis, muchas gracias por tu presentación acerca de el abordaje del paciente pues con torsión ovárica. Luis Fernando, Quiero pues ¿tengo darle la cerrado el palabra en este micrófono? momento, y si quieres le das la oportunidad para que el doctor Ramírez pueda opinar. Sí, ¿ahí me oyen? Luis, ¿me oyen? Fuerte y claro. No, ¿sí? ¿Me oye? Sí, fuerte y claro. Perfecto. Bueno, varias cosas muy puntuales. Primero, pues una excelente revisión. Le hizo todo el proceso, digámoslo, desde el enfoque diagnóstico, las imágenes que le ayudan a uno a confirmarlo. Y hay unas cosas muy puntuales. Yo creo que nadie, absolutamente nadie, por mucha experticia que tenga, cuando un paciente llega con dolor abdominal, piensa que le llegó una torsión ovárica. Claramente no, uno piensa que le llegó, digamos, alguna patología, digamos, anexial. Hay un punto importante, que es cuando una paciente, nosotros encontramos que llega con un dolor agudo, y este dolor
le pasa, incluso lo que, como usted lo dijo muchas veces, el enfoque inicial es de los médicos de urgencias, este dolor agudo y pasa, uno cree que dice, bueno, la paciente le mejoró el dolor, de pronto era un quiste hemorrágico, y en muchas ocasiones lo que nosotros hemos visto es que cuando la masa ha hecho un giro o 2 giros, el dolor mejora. Entonces uno se engaña e incluso puede terminar mandando hasta la paciente para la casa con una torsión ovárica, porque normalmente el quiste hemorrágico, la sangre que da al peritoneo, produce un poco de irritación y esto produce dolor. Pero a veces uno dice, no, ya la señora llegó con un dolor agudo, le mejoró espontáneamente, le pusimos ahí algún derivado de la morfina, una meperidina, etcétera, y el paciente presenta una mejoría del dolor persistente y la imagen anexial persistente puede definir el manejo quirúrgico. Y cuando uno sorpresivamente lo lleva a la laparoscopia, se da cuenta que la paciente lo que tenía era una torsión ovárica. Y uno dice, miércoles, esta paciente la hubiéramos casi mandado a la casa porque hubo una mejoría de sintomatología. Yo tengo un caso anecdótico que se los voy a contar. Hace varios años, en una institución, porque estuve en ese comité de pares, llegó una niña de 16 años con un dolor agudo, le hicieron una ecografía y era una masa quística de 8 centímetros. Ginecología la vio, la envió para la casa, la volvió unas horas después con persistencia del dolor y no entendemos por qué la vio fue cirugía pediátrica. En esa institución entró el cirujano pediatra, le vio la masa, la vio completamente con un giro o 2 giros y decidió hacerle la oforectomía a la niña de 16 años. Cuando llegó la patología, pues era un quiste folicular. Entonces había un problema médico legal porque obviamente estaban diciendo, y bueno, ¿por qué le quitó el ovario con un quiste folicular? Y esto que usted hablaba, Luis Fernando, es muy importante porque en muchas ocasiones las imágenes que se ven en el ovario, las imágenes, digamos, diagnosticar una torsión por ecografía no es fácil, se necesita una experticia para ver, digamos, que el pedículo vascular uterino, ovárico, perdón, en el infundíbulo pélvico está rotado y en ocasiones uno entra a la laparoscopia y ve una imagen horrible, ve una imagen como esas fotos que usted mostró, que cualquiera diría, no, ese ovario ya está perdido, eso está necrótico, hágale la oforectomía, que es la fácil. Y en muchas ocasiones usted a veces dice, no, antecedentes del paciente, a los 20 años lo operaron y le quitaron un ovario que por una torsión ovárica. Y en muchas ocasiones usted hace la distorsión, no es tan claro como en el video que usted mostró, pues que eso es un video de pocas horas de torsión porque no hay cambios isquémicos, pero en muchas ocasiones eso, el color de ese ovario y el color de la trompa, que se ve morado, que cualquiera diría, no, eso está necrótico, realmente no lo está y uno puede destorcerlo, define, como usted dice en ese momento, si drena ese quiste, si lo deja, y a veces nosotros, claro, hacer una laparoscopia de segunda mirada, pues yo no le veo ninguna justificación, habla uno con el familiar le dice, mire, hicimos una distorsión ovárica, esperemos que ese ovario no se pierda, y en el 98% de las pacientes uno hace un control con ecografía y Doppler de ese ovario a los 8 días y está perfecto. Entonces, realmente, digamos, son cosas muy puntuales. Ojo con lo del dolor, que es muy súbito y pasa, no significa que la persona se mejoró, sino que puede estar ya completamente torcido y no tenemos muy claro por qué razón. Cuando está completamente torcido, ya el dolor mejora de manera significativa. Lo otro, yo normalmente no acostumbro a hacer oforopexias, no le veo mucho sentido, hay personas que lo hacen, pero eso aplicaría más, sobre todo para la torsión ovárica, digamos, recurrente o persistente. Esas serían mis observaciones. Muchas gracias, doctor. ¿Algún otro comentario, pregunta? Doctora. Luis, felicitaciones por la charla. Tengo una pregunta. La afeccia después de una histerectomía, ¿se recomienda pues como pegar los ovarios alrededor como para evitar la torsión de ellos después de una histerectomía? Pues se recomienda, no se recomienda, o eso no influye, no aumenta el riesgo. Bueno, la verdad, dentro de la revisión, vamos que no había Luis Fernando, ¿no vi la pregunta o fue para usted? Sí, prácticamente se da porque hay dos Luis Fernando, no vi la pregunta, ¿fue para usted? No sé si el doctor ha tenido la experiencia.
y nos puede contar No, acerca de... no sé si me oyen, Luis Fernando. Ahí sí, sí señor, ahí sí. No alcancé a oír la pregunta. Doctor, la apexia posterior a una histerectomía. No lo hago de rutina. No, a veces no tiene claro después de una histerectomía uno a dónde fija ese ovario ya en un paciente histerectomizado. Entonces, no, realmente digamos como prevención y no sabemos si eventualmente esa fijación ovárica pueda llegar a generar algún tipo de dolor pélvico en el paciente. No, de manera digamos, sistemática, que haga una fijación del ovario después de histerectomía, claramente no. Gracias. Tenía una pregunta para el doctor Luis. Hablaste de utilizar... Perdonado. Hablaste de utilizar anticonceptivos cuando se hicieran estos quistes, entre comillas, que favorecen también la presencia de esa torsión. Pero dijiste algo muy importante y tenemos un auditorio presente con jóvenes estudiantes de formación y hablaste de utilizar Provera, progestágenos. ¿Estás seguro de esa información o de pronto fue un lapsus? Sí, hablaba de citrato de medroxyprogesterona porque estaba referido en alguna, en la cita bibliográfica, doctor, pero realmente en este momento no sé si hay si tengo alguna dudita con él, realmente. De todas Podría maneras, pues revisarlo. para los que están presentes, recuerden que la progesterona no se debe usar cuando hay quistes, porque realmente se deben utilizar anticonceptivos mixtos y el objetivo principal, incluso desde la charla de la prevención, cómo tratar de, pues uno no puede evitar una torsión, si se va a presentar está, pero si tú ya sabes que de por sí hay un quiste, no los quistes que hayan son iguales a cirugía, o sea, todos son de manejo médico, idealmente desde que un tamaño sea pequeño, pero no tenemos una línea de corte para decir opere o no opere de anticonceptivos o no de anticonceptivos, pero en general son quistes funcionales y se manejan con anticonceptivos mixtos, pero no se maneja Provera nunca cuando hay un quiste porque antes permite es el crecimiento y empeoramiento del problema. Entonces anticonceptivos sí, para disminuir el tamaño, tú haces la ecografía de control y la mayoría de esos son funcionales y pues disminuyen de tamaño y evita cirugía. Pues obviamente ya el enfoque cuando es quirúrgico, pues ya lo explicaste pues de manera clara. Tenía una pregunta para el doctor Ramírez. En su experiencia, el doctor Luis también habló dentro de las opciones del proceso de evaluar esa torsión, la inyección de fluorescina y de perfusión. ¿Realmente, doctor, usted ha realizado ese proceso? Pues lo ha solicitado. No, realmente no. Realmente nunca lo he hecho. Solamente con el visual es suficiente. Si uno tiene, digamos, las imágenes en la Perfecto. Esto es muy importante porque realmente cuando uno tiene un paciente con un dolor abdominal pélvico, siempre hay que pensar en esa torsión. Es un diagnóstico importante porque tú debes hacer una conducta, digamos, clara, oportuna y no llevar a cirugía de inmediato, pero tampoco dedicarte a manejar analgésicos y tampoco solo analgésicos y mandar para la casa. O sea, tú tienes que estar pendiente del paciente, porque eso es lo que hace la diferencia. Entonces, una muy buena clínica, un buen tacto vaginal, un tacto abdominal, una palpación de abdomen y una excelente ayuda diagnóstica con una muy buena ecografía. Generalmente con esas tres cosas realmente usted es capaz de enfocar muy bien el paciente para tomar una conducta responsable. Y esto nos hemos enfrentado día a día como médicos generales, en un servicio de urgencias, en un rural, en donde estemos trabajando y obviamente nosotros como ginecólogos. Entonces es muy importante no subestimar el dolor y estar pendiente de ese paciente. Doctora, tiene la palabra. Uno espera pues como hay respeto de ese cuidado de cómo
sangrando. Y para eso hay varios se busca un porcentaje de para o a ver. Bueno, entonces, doctor Juanita nos pregunta acerca del seguimiento de las pacientes de manejo conservador. ¿Cuál sería la conducta de seguimiento? ¿Si habría que hacer el seguimiento ecográfico al cuánto tiempo? ¿O si qué paraclínicos se utilizan para seguir? Y en un segundo momento, si todas las pacientes a las cuales se llevan a manejo conservador conservan el ovario. Bueno, de lo que yo revisé, el manejo, digamos que el manejo más inmediato que proponen es del American College, que dice que a los 36 horas uno debería mirar cómo va la clínica, debería realizarse el manejo institucionalmente y dependiendo de la clínica de la paciente, pues cómo evoluciona, si persiste con dolor y eso, mirar si hay seguimiento ecográfico o si la paciente puede llegar a requerir otras conductas adicionales. Siempre que haya fiebre, siempre que haya deterioro, siempre que haya elevación de reactantes, uno va a sospechar que pueda llegar a requerir un segundo tiempo quirúrgico y debería realizar exámenes más especializados como el control con gases arteriales, hemograma, hemoglobina, hematocrit, etcétera, pensando en las posibles complicaciones. Lo que ellos hablan en el estudio acerca de las posibles complicaciones es que en la mayoría de las pacientes se logra el manejo conservador. En menos del 10% de las pacientes llega a haber una pérdida, pero lo que dice el doctor es importante. Siempre que se realiza la detorsión, cuando hay otro evento de torsión, vuelve a presentar dolor. Y en las pacientes en las cuales se vuelve a presentar ese dolor, si se mandan para la casa o no se atienden, digamos, la amputación, digamos que suele ser asintomática en ese grupo de pacientes, excepto que presenten sangrado y que eso es, digamos, un porcentaje muy pequeño, menos del 5%, llegan a presentar sangrado y es muy extraño que lleguen a presentar un sangrado o un hemoperitoneo importante como para requerir, digamos, abordaje quirúrgico. No sé. ¿Es 10% del total de pacientes? Del total de las pacientes. Llevaron a... Del manejo conservado. Sí, porque las otras, sí, porque las otras no, las otras se les hace, pues se les hacía oforectomía, se les quitaba. Sí, doctor, no sé usted qué tiene dentro de sus estadísticas. Normalmente, Luis Fernando, Dale, normalmente por los favor. pacientes, digamos, lo que hacemos es ¿ahí me está oyendo? Sí. Ahí, Sí. doctor, sí, está escuchando. Ah, bueno, normalmente a esas pacientes le hacemos la distorsión. Es muy raro lo que le digo, alguna que haya necesitado una oforectomía. Generalmente, o es extorsión del anexo o extorsión del ovario, se manejan exactamente igual, se distorsionan. Si el quiste, por ejemplo, se drena, si muchas veces es un hemorrágico, se deja quieto. Y normalmente ni siquiera las manejamos hospitalizadas, sino 6 horas en observación, 12 horas, y si clínicamente están muy bien, se envían para la casa con analgesia común. Yo de rutina les hago un control ecográfico a la semana con Doppler de ese ovario para mirar el flujo. Y en la mayoría de las ocasiones ya esto ha resuelto completamente y se ve su flujo ovárico completamente normal. Y uno dice, vea, sí, ¿qué tal que nos hubiéramos puesto eventualmente un manejo mucho más agresivo, haber hecho una oforectomía o algo? Pero realmente que se amerite algún estudio más, exámenes o alguna cosa. Y lo que le digo, a ninguna le hemos hecho un second look para mirar a ver qué pasó con ese ovario. Nada, simplemente la evolución clínica, la evolución ecográfica y el resto no más. Sí puede haber algunos factores que uno tendría que mirar, porque a veces, que usted en algún momento lo citó en la charla, que hay como una hiperlaxitud de los ligamentos, ¿no? Porque hay pacientes que tienden a hacer nuevamente torsiones ováricas, e incluso yo he visto torsiones no solamente con quiste, sino una torsión del ovario solo, en pacientes no histerectomizadas. Pero sí, podría haber alguna hiperlaxitud ahí del ligamento uterovárico, del ligamento infundíbulo pélvico, que pudiera llegar a generar esto, ¿no? El doctor Luis pida la palabra. Perdón. Doctor, lo estamos escuchando. Buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, señor, se escucha muy bien. Bueno, 2 puntos quisiera aportar, me disculpan, más sobre la experiencia que sobre de pronto la bibliografía, y es, para los que trabajamos de pronto en servicios de urgencia ginecológica, muchas veces nos vemos enfrentados a lo contrario, que la paciente es enfocada por un diagnóstico de una apendicitis, por un diagnóstico diferente a causa ginecológica, y durante el hallazgo de que hay un quiste o algo que está, una lesión anexial que está de ciertas características torcida, y más bien es al contrario muchas veces lo que nos vemos enfrentados, que nos están llamando
a resolver esto. Lo menciono simplemente para decir que muchas veces el diagnóstico no es fácil. Ahí tenemos que llevar mucha sospecha clínica, obviamente, y a veces se dificulta el diagnóstico oportuno de estas pacientes. Pasan por muchas manos, pasan muchas horas y el diagnóstico va siendo cada vez en el tiempo cada vez más difícil, por decirlo así, a pesar de que tenga de varias ayudas diagnósticas o algo. Lo segundo es precisamente la prueba que mencionaban de dentro del acto quirúrgico abrir el ovario para ver si está viable o no. No son muchas las pacientes que he tenido así, pero yo no hago esa prueba. Siempre he pensado con una mentalidad oncológica de que de pronto le estaría cambiando el estadio de una lesión de pronto no benigna, ¿sí? Tengo que tener muy claro el tipo de paciente que hay. Simplemente por mencionar que no hace menos de un mes diagnostiqué a una paciente de 19 años un cáncer de ovario por una lesión torcida de ovario. Me pongo a pensar si de pronto esa lesión lo hubiera abierto y hubiera explorado, hubiera intentado, le cambio el estadio, no sé, quedo con esa duda primero que todo. Y lo segundo es en cuanto a fijar el ovario o algo. Es que no se trata de que después de una esterectomía uno fije el ovario. No es necesariamente tener que fijarlo, es no dejarlo sésil. Tenemos muchas veces histerectomías donde vemos que el ovario queda con un folículo demasiado largo, muy sésil. No se trata de fijar rutinariamente los ovarios, sino más bien eso, no deje el ovario predispuesto o muy sésil o demasiado elongado para que pueda torcerse el ovario. Haga, digámosle, fijación, pues, como para adornar lo que estamos exponiendo, pero no se trata de que si se debe hacer metódicamente o no, sino más bien no deje ovarios sésiles que se puedan torcer el día de mañana fácilmente. Ese sería mi aporte. No sé qué piensan los expertos. Gracias. Doctor, una pregunta. En el caso de, por ejemplo, en el caso de una histerectomía, en esa fijación, ¿usted ahí lo fija dónde? Los redondos siempre los dejo libres y solamente les coloco un puntico de la base casi que remango un poquitico ese mesosalpis hacia el redondo, no más, no le hago nada más, no lo fijo en ninguna otra parte. Como lo tiende como a aplicar ahí sobre el redondo. Aplicarlo, no más, exactamente. No se trata de colocar unos puntos para que el ovario no se mueva. El ovario tiene que tener movilidad en su pelvis. Por supuesto, el ovario tiene que tener, obviamente, o si no va a generar dolores pélvicos crónicos, va a generar otro tipo de patologías. Es simplemente eso. Y obviamente no lo hago rutinariamente. Si el ovario me queda adecuadamente bien en su fosa ovárica y no tengo un problema, listo. Simplemente es ese ovario que muchas veces vemos que está elongado con su infundulo pélvico completamente por las características de las lesiones que estamos sacando a nivel uterino, que está, no dejarlo sésil completamente, que uno a veces ve que deja ese ovario completamente, que con las solas cerradas ya se está torciendo, por decirlo así. Es buscar, no fijarlo siempre, pero no lo deje sésil, no lo deje libre con posibilidad de que se pueda torcer. No sé si me entiende el mensaje. Sí, clarísimo, sí, entendí perfecto. Y sí, ovarios que pudieran llegar a tener predisposición para que hagan una torsión a futuro, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, de acuerdo. Y lo que te digo es que no es fácil, es que ojalá esto fuera 1 más 1, 2. Claro. Aparte del diagnóstico, no es fácil de hacerlo. Lo que te digo, muchas veces somos llamados como segundo interconsultante en estas pacientes y muchas veces son tumores o masas completamente benignas, con quistes funcionales. Otros son pacientes que tienen una quiste ovario, pero ya tienen el apéndice o otro órgano en la mano, que por lo cual ya se... Entonces, muchas veces no es fácil, a eso quería llegar, no el por qué lo llaman a uno después, sino el diagnóstico no es fácil para todas las especialidades. Muchas veces el hallazgo es un hallazgo intraquirúrgico, ya lo dijo el doctor Luis Fernando ahí en la charla, que muchas veces la laparoscopia es una muy buena herramienta y muchas veces es la que nos da el diagnóstico definitivo, pero sí llamarlos a que sean muy conservadores, hombres, no tomemos decisiones por la apariencia del ovario solamente. Muchos de esos ovarios tienen salvación. Lo más fácil es pinza para afuera del anexo. Yo pienso que eso es lo que debemos de tratar de dejar como segunda o tercera opción los que somos quirúrgicos, porque esos ovarios muchas veces son rescatables en estas pacientes. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente válido. Y lo que decimos, por más experticia que alguien tenga, nadie piensa que entrada un dolor abdominal es una torsión ovárica. Es más, se piensa en un quiste de ovario, pero no en una torsión, o incluso en una ruptura. De acuerdo. Bueno,
Les agradecemos mucho por la presencia. Al doctor, muchas gracias por asesorar al doctor Luis y por sus comentarios. Y felicitaciones al expositor. Muchas gracias a todos. Feliz día. Listo, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Buen día para todos.